Bienvenido. Vamos, pasa la curroteca. Entrando por tus oídos, los que te hablan. Diego Zapatero Y Gonzalo García Marcos. Estás en la Curroteca, un espacio donde, como si fuesen libros, compartimos podcast. Y esta vez, literalmente, vamos a hablar de libros. Hoy tenemos en la curroteca una de esas profesiones que han existido toda la vida y que quizás nunca dejen de existir. Y digo quizás porque la inteligencia artificial puede opinar lo contrario. Raúl es escritor y su éxito comenzó con su primer libro, Mi receta contra el acoso escolar. Aunque hoy nos hablará también de otros, como su última novela, Donde habite la vida. Esta vez es nuestra segunda vez en Zaragoza y primera vez con un turolense. Sin presión. Pues buenas tardes. Buenas Raúl, tardes. muchas gracias por venir. Gracias a vosotros por hacerme un hueco, de verdad. No, encantado que estés aquí. ¿Por qué escribir? ¿De dónde viene esa inquietud? Pues bueno, esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ahora ya no, pero cuando empecé a escribir o cuando decidí que quería empezar a escribir ya en la vida adulta, me pregunté muchas veces si esto no era un capricho, ¿no? Si esto no era algo que era como, pues ahora me ha dado por escribir, o ahora me cuento a mí mismo que quiero escribir, como me cuento que quiero apuntarme a hacer media maratón o una cosa así, ¿no? Al final me di cuenta, echando vista atrás, que un día yo, o sea, que el germen de todo, o el momento en el que yo decido que necesito escribir, me gusta mucho caminar. Y yo crecí en un pueblo de Teruel, en Burbaguena. Mis padres siguen viviendo allí, entonces cuando voy el fin de semana me voy mucho a caminar y tal. Entonces yo iba caminando y se me ocurrían y pensaba en muchas historias y iba inventando muchas historias, ya esto de adulto, ¿no? A modo de ficción, ¿no? A modo de ficción, muchas historias de todo tipo. Y parecerá una estupidez, pero un día dije... O sea, y un día me pregunté, ostras, Raúl, estás medio paranoico. O sea, es decir... ¿Cuántas historias tienes en tu cabeza? Sí, o sea, ¿Por qué tengo pájaros aquí hablando? ¿Por qué no piensas en cosas de tu vida real? O sea, y en ese momento pensé, ostras, ¿por qué no te pones a escribir de todo esto? No de todo esto, pero alguna de ellas, ¿no? De todas esas, ¿por qué no te pones a escribir? Y entonces empecé con cosas que no valían nada, ¿no? Pero ahí fue cuando empecé. Y es verdad que luego ya, cuando ya sí que esto ya se formalizó un poco más y ya lo fui poniendo un poco más de orden, un poco más de sistema, de rigor, incluso ya fue dando sus frutos, fue muy curioso porque... ya en ese tiempo en el que yo ya sí que ya había pasado bastante tiempo escribiendo, justo coincidió que yo me quedé en la casa de mi abuela y la reformé. Entonces en la reforma pues hubo que tirar muchas cosas y ahí estaban todos nuestros libros y apuntes del cole y del instituto. Uh-huh. Entonces me empezaron a salir un montón de relatos pequeñitos y de frases breves que yo había escrito pues a lo mejor con 12, 14, 15, 16 años y yo no me acordaba de todo eso. No, de haberlo escrito ni siquiera. No, y algunas cosas desde la visión de un adulto pues merecían la pena, ¿no? Y me sirvió para reafirmarme, ¿no? Para decir, esto ha estado aquí siempre y... Había una semilla, ¿no? Sí, y yo a lo mejor no lo he querido ver, ¿no? Porque a lo mejor... Sí, no se fomentó en su día, entonces pues no se empezó a desarrollar. Sí. ¿Y en qué género literario pensabas cuando caminabas? O sea, ¿en Pues, cuentos cortos siempre, o ya siempre, iba la novela sí, entera? La novela, siempre he sido sí, muy rollero. Y siempre he pensado en la creación, en la creación literaria de algo complejo, ¿no? O sea, de una historia compleja, larga, con entramados de varias subhistorias, y siempre he pensado historias así. Claro, ¿cuál fue tu primera obra realmente publicada? Bueno, yo lo primero que publiqué fue un libro de no ficción, no sé si se podría catalogar en algo así como ensayo, autoayuda, que se titula Mi receta contra el acoso escolar, y es un libro sobre mi experiencia personal en el que decidí, bueno, yo sufrí acoso escolar, obviamente, pues solo por el título ya se entiende, y hubo un momento en el que pensé que después de haber hecho yo bastante trabajo terapéutico y haber hecho bastante
haber pensado mucho sobre todo eso, sobre qué les ocurría a las personas que me acosaban. Yo he pensado mucho en eso, ¿no? Más que en mi propio dolor, he pensado mucho en por qué alguien acosa, ¿no? Claro, ¿qué pasaba en su cabeza? Eso es, ¿no? Que están viviendo. Al final ponemos mucho el foco en la víctima y poco en el agresor, ¿no? El problema tiene dos lados. Claro. Es. Y el origen está en el otro lado. Alguien que está acosando, un niño que está acosando es porque está viviendo una situación complicada en algún lugar, en su casa, en su interior o en algo, ¿no? Entonces, bueno, fruto de eso, pues se me ocurrió que me apetecía compartirlo pues en colegios y demás, que me apetecía compartir mi experiencia y sobre todo la parte esperanzadora de todo eso. Y bueno, pues al empezar a compartirlo, pues fue algo que fue gustando mucho y me iban llamando de más coles y al final pues alguien me dio la idea, ¿y por qué no escribes un libro que... Simplemente contabas tu experiencia, simplemente era contar tu experiencia. Y... No me interesaba tanto mi experiencia de la vivencia en sí, sino lo que yo lo que ahora entiendo que a mí me salvó, ¿no? O sea, las cosas que a mí me salvaron o las cosas que ahora he entendido que en ese momento no entendí. Por ejemplo, por poner un ejemplo algo muy obvio, que es la necesidad de pedir ayuda que yo no la pedí, ¿no? Y toda la reflexión que yo he hecho de por qué no pedimos ayuda, o esto que comentábamos antes, ¿no? El acosador, también contarle al acosado que el acosador es una persona que está sufriendo, que es una persona que es una víctima en otro lado, pues eso también desmitifica mucho y a lo mejor también te empodera un poquito cuando vuelves al instituto al día siguiente. Ya si alguien te ayuda a reflexionar sobre, ojo, que esa persona que te está acosando, que tú lo ves tan valiente, no es tan valiente realmente, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que el libro se publicó con bastante facilidad porque al final era el desarrollo de esas charlas y ese fue el primer libro. Luego escribí otro en coautoría, también de no ficción, que se puede disfrutar hablando en público, con Silvia Lacruz, y es un libro en el que ella es profesora de una escuela de comunicación en Zaragoza, la escuela Comunicando, además de coach y mentora, bueno. Y yo me formé en su escuela en habilidades de comunicación en público y entonces ella sabía que yo escribía y me propuso, oye, ¿por qué no escribimos un libro profesor-alumno, ¿no? Es decir, vamos a ir contando lo que yo os cuento en las clases, mi visión como profesora, tu visión como alumno que has recibido esto y has experimentado la experiencia, ¿no? De qué te estás empapando y cómo lo estás haciendo, ¿no? Eso es. Y la verdad es que fue también una experiencia muy gratificante porque al final, pues claro, a mí me gusta escribir, todo lo que sea la oportunidad de escribir, pues estaba muy bien, ¿no? Y luego ya aparece la novela, mi primera novela. A la tercera o la vencida. Mi deseo real, que era escribir literatura y crear literatura y crear una historia y acabarla. Escritor todoterreno, ¿eh? Has tocado casi todos los palos. He de decir que creo que fuiste un muy buen alumno, ¿eh? Se te da bien. Sí. Totalmente. Si quieres dar un poco contexto de qué va el libro para que la gente a lo mejor que no lo está escuchando y luego ya... Vale, hago un poco contexto del libro y luego recordarme que no se me pase contaros por qué las dos historias paralelas. Queda apuntado. El libro son dos historias paralelas, como tú has dicho. Entonces, la primera de esas historias, el protagonista es un chico de 32 años que se llama Andrea, que es un indie, un hipster al que le ha ido todo de cara. Es un tío gozoso de la vida, de los festivales, los conciertos, los viajes, tal. Y él se encuentra de fiesta. O sea, un poco como Diego, ¿no? pues espera que ahora viene la parte triste. La parte hippie indie me falta, pero sí, el resto lo cumplo bastante bien. Pues no sé si luego el personaje acaba matando a alguien, pero hasta ahora me has descrito a Diego. Espera, pues Diego, lo siento, porque ahora viene la parte triste, que es como arranca el libro, y el libro arranca con que este chaval al que le ha ido todo de cara está de fiesta cuando su mujer se pone de parto por adelantado y muere en el parto, pero la niña sobrevive. Entonces, para mí es como... Creo que en la literatura hay que aprovechar como los grandes momentos vitales, que son las muertes, los accidentes, ese tipo de cosas. Entonces, claro, ¿esto qué hace? Que hace que los pilares donde ha sustentado su existencia se derrumban y toda esa vida que le ha ido de cara se le va a la mierda, hablando claro, sí. Y tiene que salir adelante y sacar adelante a su hija, ¿no? Entonces, en esa historia es muy importante la figura de la amistad y de la familia, ¿no? Como tablas de salvación, pero también esas relaciones extrañas que tejemos con nuestra familia, esos amores-odios que tenemos hacia nuestras familias, hacia nuestras madres, eso, me estás ayudando y hay días que te mataría y hay días que te quiero, pues eso, ¿no? Esas tensiones. Y esta historia transcurre paralelamente
en apariencia, porque luego se juntarán y el lector encuentra el porqué de esas dos historias y por qué van en paralelo. Con otra historia, que es la historia de dos chicos, es Ivo y Gael, que Ivo es un chaval de 20 y pocos años que ha tenido una infancia muy dura. Pero es una persona muy optimista, muy vital y que ha decidido vivir la vida con intensidad y con alegría y con un buen corazón, ¿no? A pesar de que no han sido fáciles las cosas. Hasta que se cruza con Gael en su vida, que se enamora de él perdidamente y empieza una relación muy, muy compleja, basada pues eso, en esa gran atracción que hay, y ahí es donde empieza eso que hablábamos antes de esas relaciones tóxicas, complejas, en las que empiezan las apariciones, las desapariciones, no responder a los mensajes y todo esto, ¿no? Entonces estas dos historias van transcurriendo en paralelo, dotadas de, creo que bastantes pequeñas píldoras de intriga sobre ambas dos historias y sobre qué une ambas dos, hasta que nos encontramos en el clímax de lo que las une y no podemos hacer spoilers. No, por favor. No. Y bueno, creo que son dos historias muy emotivas. Yo he tenido muchas dudas, como no puede ser de otra manera, porque al final, y más cuando tienes otras profesiones que mi profesión, yo soy auditor, entonces al final yo sé cuando hago un trabajo bien, cuando no lo hago bien, puedo medirme en parámetros objetivos sobre si mi trabajo está bien hecho o no está bien hecho. En una novela no te puedes medir en parámetros objetivos. Entonces, claro, cuando la acabé era como, esto está bien, no está bien, la lectura, o sea, si alguien lee esto, parezco un niño de EGB escribiendo o parezco un escritor. Quiero decir, todas esas cosas, ¿no? Curioso que te vengan esas dudas en el tercer libro. Claro, pero primera novela. También, claro. Sí, es verdad claro. que es un género totalmente nuevo. Claro. Y me acuerdo de tu pregunta, ¿por qué son dos historias paralelas? Sí. ¿Por qué se estructuran así? Pues mira, yo escribí inicialmente la historia de Andrea. Únicamente mi novela inicialmente solo iba a ser la historia de Andrea, el chaval al que pierde a su mujer y tal. Yo acabé esa novela, la mandé a bastantes editoriales. Tenía final incluso. Sí. Algunas me contestaban, otras no, las que me contestaban eran un no. Y hubo una que tuvo la generosidad de contestarme y decirme, nos ha gustado mucho, pero no sabemos qué es lo que es, pero le falta algo. Y yo me quedé con esto y dije, bueno... Es un feedback al menos, es un feedback. Exacto. Y yo soy muy autocrítico y dije, bueno, pues alguien te está diciendo que le falta algo, pero ahí lo dejé. También yo no quería dejarla morir porque para mí era algo que había construido, creía que merecía la pena, pero a la vez tampoco quería desoír esto, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo, no recuerdo cuánto, y me apunté a un seminario del escritor Alejandro Palomas, y el seminario la verdad es que estuvo muy bien, tal. Y en ese seminario, en un momento dado, no me olvidaré jamás de esto, dijo, es que normalmente no escribís de lo que queréis escribir. Y nos contó, estuve en un curso en el que una chavala se pegó todo el curso hablando de su abuela, pero la novela que ella había escrito era de su madre. Perdón, al revés, había escrito una novela sobre la vida de su abuela, dice, pero se me pegó todo el curso hablando de su madre. Y le dije, pero tú no te das cuenta que tu conflicto es con tu madre. Escribe de tu madre, que tu conflicto está ahí, por eso no has hecho una novela buena, porque no has escrito de tu conflicto. Y entonces dije, ostras, Raúl, has escrito una novela para esconder en un capítulo lo que de verdad te apetecía contar. En toda la novela. En toda la novela. Y entonces dije, ostras, qué razón tiene este hombre. Pero claro, y ahí lo dejé reposando. Y por eso decía que creo que es algo importante esto, para alguien que quiera dedicar a algo artístico o algo que creo que hay que tener paciencia, hay que tener también autocrítica, hay que saber escuchar lo que dicen los demás. Hay que confiar también en uno mismo. Y hay que saber esperar, y no pasa nada por esperar, porque yo, lo que Alejandro Palomas dijo, ahí lo dejé, y también dije, no volví a decir tiro la novela, sino, ¿y ahora qué hago con esto? O sea, en plan, ¿qué hago con esto? Hasta que un día ya se me ocurrió, y además, bueno, yo creo mucho en estas señales que voy a contar, y de repente iba conduciendo y se me ocurrió, ostras, y si escribo otra historia que vaya en paralelo, que como digo, había escondido ahí en un capítulo, si ese capítulo lo desarrollo bien desarrollado, tal, sí. Y las voy haciendo en paralelo, el lector no sabe qué es lo que las une, tal, y de repente miro por el retrovisor y veo un arcoíris gigante y dije,
es la señal. Esto es. Ojo. Hay que hacerlo así. Y este es el motivo por el que son dos historias paralelas que luego al final creo que además resulta muy chulo y resulta muy atractivo y hace que también vaya más fluida la lectura. Con lo cual creo que al final merece la pena escuchar lo que dicen los demás, esperar, confiar, darle tiempo a que las cosas reposen. Pero bueno, al final creo que lo importante es lo que dices tú. Al final es plasmar lo que uno quiere, lo que le salga. Es más importante la autenticidad, yo creo, que el intentar agradar. Porque creo que a lo mejor no tienes éxito, pero si lo tienes será mejor, ¿no? Más duradero, más pleno, creo yo. ¿Pero has tenido algún tipo de formación sobre técnicas, sobre forma de escribir? La verdad es que no. Yo soy muy riguroso, o trato de ser muy riguroso en todo lo que hago, trato de poner mucho sistema, y sin embargo, con la parte de la literatura, cuando me preguntaba a mí mismo, pues tendrías que a lo mejor hacer un máster de creación literaria, tal, cuando vas viendo los casos, ¿no? Tú lees un libro de alguien y dices, hostia, me gusta mucho, y perdón por el hostia, y ves que ha hecho un máster, tal, no sé qué. Y siempre había algo como en mi estómago, yo me guío mucho por las intuiciones y por los sentimientos, siempre ha habido algo en mi estómago que me decía no, o sea, no. Pero es verdad que yo creo que es súper importante leer y creo que se nota mucho. Cuando lees cosas de personas que quieren escribir o que les gusta escribir y las comparten y tal, yo personalmente creo que se nota mucho cuando alguien lee o no lee y sobre todo leer pues a personas pues tipo pues Almudena Grandes, Rosa Montero, o sea, gente, Pérez Reverte, o sea, pues eso, ¿no? Depende, puedes leer mucho, pero si siempre lees según qué nivel de creación literaria, pues claro, no te nutre tanto, ¿no? Para luego ponerte tú a escribir. Y a nivel de vocabulario sirve mucho también. Claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo, vamos. Todos esos recursos de, pues eso, ¿no? Los viajes en el tiempo, pues yo qué sé, por ejemplo, en Donde habite la vida hay un recurso que yo uso que como he dicho antes, todo está inventado. O sea, yo admiraba muchísimo a Almudena Grandes, me encanta. Y hay una cosa que hago que son las 3 muertes de Ivo, ¿no? Y entonces... Claro, si tú al lector le cuentas, empiezas por la primera de las 3 muertes de Ivo sucedió cuando El lector ya sabe que le quedan 2 muertes por descubrir. Y eso es muy de Almudena Grandes. ¿Cuánto se tarda en escribir un libro? No lo sé, porque yo he escrito, claro, lo he escrito en fines de semana, vacaciones, verano, Navidad. Entonces, yo creo que si esta novela la hubiera escrito en tiempo efectivo de todos los días escribiendo, pues a lo mejor habrían sido 4 meses, una cosa así. No estás trabajando todos los días. Yo, sobre todo entre semana, no escribía ni escribo, porque es como que mi mente entra en modo algoritmo matemático. No sale de ahí. Ahí me pongo en modo cuadriculado, debe ya haber contabilidad, o sea, el activo y el pasivo tienen que cuadrar. O sea, entonces, y ya el fin de semana me permito salir a otro mundo, ¿no? Es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero sí, a nivel profesional. A nivel profesional. ¿Cuál es el papel de la editorial en el último libro, por ejemplo? Pues mira, estoy vamos a nombrarla, Mira Editores, estoy muy agradecido a la editorial primero porque confíen. Es muy difícil publicar un libro, eso hay que decirlo. Cualquiera que se esté planteando publicar un libro, que haya escrito y se esté planteando publicar un libro, tiene que saber que es dificilísimo conseguir que una editorial te publique si no eres una persona conocida, si no tienes ya o tienes muchos seguidores en redes sociales. Lamentablemente ese es el mundo en el que estamos ahora y hay grandes editoriales y grandes grupos editoriales que están publicando a personas que están ofreciendo publicar a personas que ni siquiera habían escrito o están publicando a personas que sí que escriben pero que tienen muchos seguidores o que tienen mucho tirón mediático, ¿no? Entonces esa es la realidad. Por lo tanto, es difícil. Está la opción de la autopublicación, que yo creo que es una opción muy, muy digna y que para alguien que tenga muy claro que quiere dedicarse a esto, yo le animaría, es decir, bueno, si tú intentas con una editorial y no lo consigues, autopublicate y vas haciendo tu camino y te vas haciendo tu labor, ¿no? Entonces aquí la editorial, el papel que ha tenido fundamentalmente ha sido el de hacer una revisión excelente del trabajo. O sea, yo para mí he sentido que
que tenía pues lo que son lingüistas profesionales revisando la novela con una pulcritud absoluta, y eso me ha dado mucha confianza y mucha seguridad en lo que estábamos publicando. Me han dado total libertad en absolutamente todo, no me han puesto ninguna cortapisa a nada, y he de decir, porque además en la novela no es una novela erótica, pero es cierto que hay 5, 6, 7 escenas súper explícitas sexualmente, súper explícitas. Con todo lujo de detalles. Con todo. ¿Has tenido que hacer muchas correcciones? Pues había correcciones, o sea... Y encima los tiempos que corren, en los que ni la RAE se aclara, Eso con es, la tilde en el solo o no solo, sí. Menos mal que la he vuelto a poner, ¿eh? concreta, croqueta, o sea, Sí, hay que andar con cuidado. Sí, con el solo yo me llevé un disgusto en su momento, luego lo acepté, ahora ya otra vez sí. Bueno, que ahora ya se le pone... Otra vez le ponemos la tilde. Sí, la verdad que, en fin, es... Pero es que al final yo creo que el lenguaje es de las personas, entonces... Si las personas de alguna manera pues se acaban acostumbrando a ciertos comportamientos del lenguaje, pues es que no... Sí. De nada sirve cambiarlo, es que... Si no, estaríamos hablando pues como Lope de Vega, ¿no? Todavía. Claro, sí, como... eso es. Sí. ¿Y para escribir tienes algún tipo de ritual? ¿Algún tipo de concentración que haces para...? Lo que casi siempre suelo hacer es irme a caminar antes. O sea, como suelo escribir en fin de semana o en periodo vacacional, pues lo que sí que suelo hacer es pues o hacer algo de deporte o mínimo irme a dar un paseo, desayunar, darme una ducha, irme a caminar. Al menos media hora, 45 minutos, es decir, algo que me active. Ya empiezo a pensar en los personajes, ya voy retomando tal, y luego ya me siento. Es decir, sí que necesito como esa activación mental. ¿Vas a dar el salto? ¿El salto dónde? A dedicarte solo a escribir. No, estaba pensando exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, estaba pensando exactamente la misma pregunta. Somos mente colmena ya. Sí. La misma pregunta. Increíble. No, por dos motivos. El primero, porque también esto, escribir e intentarlo y empezar a hacerlo y todo esto, o sea, bueno, el haberlo hecho me ha servido para darme cuenta que no quiero una profesión en la que tenga o tuviera que estar solo todos los días sin relacionarme con la gente, con esa soledad. Y luego la segunda razón pues es también una razón de esta parte ya, ¿no? Económica. Un autor se lleva como el 10% del precio de venta, o sea, esto se saca rápido Solo el 10%. Sí. O sea, sabía era poco, pero no tan poco. Pues salvo Pérez Reverte, estas personas supongo que negociarán contratos de otra manera, ¿no? Pero incluso, o sea, escritores que solo viven de esto, que venden muchos miles y miles y miles de libros, el porcentaje que oscila entre el 8 y el 12%, una cosa así. Entonces tienes que vender muchos libros para poder vivir de esto. Y además requiere de muchísima implicación en divulgación, en promoción, ¿vale? Y claro, eso también es... eso al final también, pues... dinero que resta. Claro, es un sacrificio personal, son tiempos muy complicados para promocionar cualquier cosa porque hay tantas cosas que se quieren vender en todos los aspectos y en todos los ámbitos, ¿no? Has hablado de algoritmos y ya que están de moda muy de moda últimamente las inteligencias artificiales, ¿tú crees que en algún momento podrán suplantar en cierta manera a los escritores? Eso dicen, ¿no? Justo ayer leía un artículo en El Confidencial que habían firmado una carta bastantes científicos, investigadores pidiendo ojo, vamos a detener esto hasta que lo repensemos bien, ¿no? Y hasta que lo legislemos y cuidado que esto se nos puede ir de las manos. Y una de las cosas que decía que podía es escribir y crear. A mí me cuesta pensarlo, ¿no? Porque creo que ese germen de... Pues eso, ¿no? De la creatividad creo que tiene que ver con la vida y tiene que ver con las emociones y tiene que ver con lo que uno ha vivido y la inspiración surge de que de repente te cruzas con alguien que le ves una mirada triste y apagada y de repente te imaginas toda una vida alrededor y ahí surge una historia maravillosa. Se me han quedado dos preguntas en el tintero, no sé si te ibas a preguntar algo.
Pregunta no, sigo con el trauma del porcentaje que has comentado que se lleva un... Bueno, Ah. en realidad una de las autor. preguntas estaba relacionada con Porque- eso. Pues no sé, quería porque no sé quién dijo una vez que lo valioso de las ideas es que no se pueden producir en masa. Es de las pocas cosas que no se pueden producir en masa. Y me sorprende que al final el autor, que es el que tiene la idea, aparte del trabajo de escribir, es el que tiene la idea, la historia, pues se lleve solo eso, un 10%. El resto, editorial, distribución... Distribuidor, sí. En Imprenta. que claro. en nuestro anterior podcast, por ejemplo, que fueron unos creadores de juegos de mesa, también le pasa un poco lo mismo, ¿vale? Porque al final ellos, que eran quien tenía la idea de cómo hacer el juego y cómo implementarlo, igual se llevan un porcentaje muy mínimo. Y al final, claro, nos decían, no, es que la editorial pues se encarga mucho de promocionarlo, se encarga de al final de hacer todo el marketing, que a lo mejor sin esa parte, a lo mejor tu idea pues se queda ahí Sí. en el cajón de Sí. la basura, por desgracia. Sí. Que no lo estoy justificando, ¿eh? Estoy No, diciendo no, o sea, al final. lo que nos comentaban, y creo que van un poco por ahí los tiros también en este caso. Y la vía de a lo mejor, en vez de editar en físico, publicar en físico ebooks o... Sí. Bueno, al final, el principal problema, yo por eso decía que la autoedición es una salida muy a valorar por alguien que quiera dedicarse a esto o que esté empezando, bueno, que esté empezando también para tantear como y incluso alguien que se quiera dedicar, ¿no? Solo a esto, porque al final en la autoedición te quedas todo tú, pero claro, te tienes que hacer todo tú, pero si tú tienes claro que eso es a lo que vas a dedicar tu vida, pues oye, es organizarte el día, 2 horas al día las dedico a redes sociales, 1 hora a intentar contactar con medios, bueno, ¿no? Y luego, lo que dices de ebook y demás, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, el ebook aparentemente es como más sencillo, ¿no? Porque cualquiera puede ir y descargárselo, sí. Pero ¿cuántos ebooks hay? Miles. El problema es la saturación de información que hay de todo y cómo te posicionas, ¿no? O sea, cómo conseguir posicionarte, cómo conseguir que tu libro alguien lo vea, lo compre, lo lea, le guste y lo recomiende. O sea, es complicadísimo. Y la otra pregunta que tenía en el tintero, he leído también que has escrito algún guión o que has colaborado en algún guión, y relacionado con la respuesta que has dado antes de que no te dedicarías a escribir porque estarías solo, si te ofrecieran escribir como participante en un grupo de guión. Buah, esa pregunta, eso me costaría decir que no, ¿eh? De hecho, nuestro antepenúltimo podcast es con una guionista de un programa de radio. Ah, sí. Sí. Y bueno, en su trabajo de guionista es juntarse con el resto de guionistas Sí. y escriben el... O si no, te ponemos en contacto con Elena. Era en Cuerpos Especiales. En cuerpos especiales. Joder, El programa Europa de FM. Europa Jolín. FM. Sí. Jolín. Madruga mucho, eso sí, nos Sí, contó. sí. El de Vasoriano, ¿no? Sí. Ahí Ostras. está trabajando. Oye, pues que le mandamos un libro, que 1 minuto, o bueno, 30 segundos de Vasoriano Vamos. de mi libro, agotaros la edición. Sí. Eva, que además Ya está, se acabó la promoción, Venga. Vamos a mandar el mensaje. Eva Soriano, eres muy graciosa, muy divertida, muy alta, muy guapa, tipazo. Necesitamos que promociones donde habite la vida. Pero no mucho, que Broma. tampoco quiere dedicarse a esto del todo. Eso, Lo justo. Lo justo, que no quiero tener el dilema de ¿y ahora qué hago? Que solo tiene sábado o domingo para ser Eso. escritor. Sí, pues sí. ¿Tienes alguna más? Bueno, tenía una última, pero ya por... No sé si tienes alguna más apuntada. No, dale tú, si no. Sí. No, iba a decir que con este auge, al final de que todo el mundo se puede autopublicar, como decías antes, ¿tú crees que todos tenemos a un escritor dentro, de alguna manera? Sí, yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar. Otra cosa es que no tengas... Que sepa hacerla. O que la necesidad no llegue a ser vital. O sea, a lo mejor la necesidad no llegue a ser vital como es en mi caso, ¿no? O en el de tanta gente. Y entonces, pues ya está. Pero yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar y creo que todo el mundo podría escribir algo precioso. Todo el mundo, estoy completamente convencido. O sea, cuando la gente me dice, pero ¿cómo has podido escribir esto? ¿Cómo tal? Y lo digo de verdad. O sea, creo que si tú escribes tu historia y la escribes desde el corazón, va a ser bonita. O sea, porque todo el mundo tenemos algo que contar.
todos. Y no tiene por qué ser... No nos han tenido que pasar cosas grandiosas ni dramas superlativos. O sea, sí, creo que todos. Estaba ahora hojeando tu libro y me ha venido a la mente por qué, al menos en mi caso personal, me gustan más los libros que los ebooks. Que es que yo creo que un libro al final, como has comentado antes, te transmite mucho más cosas. Porque tocas la tapa, te transmite cosas, ves las páginas, ves la letra, grande, pequeña, la caligrafía, te transmite cosas. El olor. El olor también, eso es. El tacto cuando lo coges, yo creo que esa es una de las claves Sí. por las que acaban siendo más bonitos que un ebook y por los que yo creo que no, Sí. no van a desaparecer. Yo también, yo no leo nada en ebook, ni que a nadie se le ocurra regalarme un ebook nunca. Si quieres como sello, dinos la frase más bonita que tenga tu libro o la frase Vale. que más te llene. Puedo decir, bueno, digo dos, ¿vale? Una es que hay una frase que me gusta mucho y es que hay un momento en el que uno de los personajes le dice a Ivo, la vida es un baile y hay que saber bailar al son que tocan. Y esa frase creo que resume mucho la filosofía de este libro. Y luego, si me dejáis, os leo la parte de la contraportada, que es un texto, un fragmento del libro que me parece que resume también pues la filosofía del libro, ¿vale? Y dice: a todo el mundo le pasan cosas, Andrea. ¿Qué te voy a decir a ti? La cuestión es, ¿qué hacemos con ellas? El dolor viaja a sus anchas por el mundo, unas veces en forma de mala suerte y otras veces encarnado en la voluntad perniciosa de aquellos con los que nos vamos cruzando. Nadie es indemne a él. A algunos nos atraviesa de arriba abajo por primera vez a los 6 años y a otros a los 60. ¿Habrá quien pase por aquí de puntillas sin enterarse? No lo creo. Creo que a todos nos tarandea alguna vez. Y la cuestión es esa, ¿qué hacemos con el dolor? Eso es lo que diferencia a una buena persona de una mala persona, lo que hace con la fracción de dolor que le toca de este mundo. Composo veneno, vida o muerte. Muy bonito. Muy bonito y muy profundo. bonito, Me sí. ha gustado mucho. Pues muchas gracias. Ese es un poco el resumen, ¿no? De qué hacemos con la parte de dolor que nos toca de este mundo. Qué bonito. Me ha gustado Muy buen cierre. la reflexión, sí. Sí. La verdad que sí. Vale, pues vamos a ir acabando. Déjanos, eso sí, Raúl, déjanos tus redes para que Vale. caigamos en ellas, nosotros y los oyentes. Vale. Bueno, pues en redes me pueden seguir en @elfarodelmar. Por nuestra parte, ya sabéis, en YouTube, en Spotify, en iVoox, @lacurruteca. Y como siempre, escuchar. Nunca sienta mal. Ahí está. Qué bien. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. ¿Viene alguien? ¿Esperas a alguien? Llevo esperando todo el día un paquete de Amazon.